El guardián secreto del árbol de la vida. En el corazón del jardín del Edén, un árbol se erguía con un misterio que ha capturado la imaginación de generaciones, el árbol de la vida. Su presencia prometía inmortalidad y su protección se convirtió en un enigma que desafía la comprensión humana y despierta la curiosidad eterna. El árbol de la vida, más que un simple elemento del Edén, es un símbolo de lo eterno y lo divino. Su guardianía después de la expulsión de Adán y Eva representa uno de los misterios más intrigantes de la tradición bíblica, una historia envuelta en simbolismo y misterio. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es bien conocida. Creados por Dios, vivieron en un paraíso donde todas sus necesidades estaban satisfechas. Sin embargo, su desobediencia los llevó a ser expulsados, alejándolos del árbol que prometía la vida eterna. En el contexto bíblico, el árbol de la vida simboliza la inmortalidad y la conexión con lo divino. Representa la vida eterna que estuvo al alcance de Adán y Eva antes de su caída, un regalo que fue retirado tras su desobediencia y que dio origen a la mortalidad humana. La expulsión de Adán y Eva del jardín marcó un punto crucial en la narrativa bíblica. Privados del acceso al árbol de la vida, su salida simboliza la pérdida de la inocencia y el comienzo de una existencia mortal, dejando el árbol en manos de guardianes celestiales. Tras la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, surge una pregunta intrigante: ¿quién protegió el árbol de la vida después? Este enigma ha fascinado a teólogos y estudiosos durante siglos, generando diversas teorías sobre el papel de guardianes en esta narrativa bíblica tan rica. Una teoría prominente sugiere que los querubines fueron designados como guardianes del árbol de la vida. Estos seres celestiales, frecuentemente mencionados en la Biblia, aparecen como figuras protectoras y poderosas, encargadas de salvaguardar lo sagrado de cualquier amenaza externa que pudiera intentar acceder al árbol. La espada de fuego que giraba, mencionada en el relato bíblico, añade una capa adicional de misterio y simbolismo a la protección del árbol. Esta imagen evoca un sentido de peligro y respeto, sugiriendo que el acceso al árbol estaba estrictamente prohibido y resguardado de manera formidable. Los querubines, en la simbología bíblica, son más que simples guardianes, representan la presencia y el poder divino. Su rol como protectores en el relato del jardín del Edén resalta su importancia en la cosmovisión religiosa, donde se les atribuye la custodia de lo sagrado y eterno. Así, los querubines no solo protegen el árbol de la vida, sino que también simbolizan la barrera entre lo divino y lo humano. Su presencia resalta la separación entre el mundo terrenal y el celestial, enfatizando la necesidad de proteger lo que se considera divinamente intocable y eterno. Las interpretaciones sobre la protección del árbol de la vida son diversas y enriquecen el debate teológico. Algunos sugieren que el árbol no necesitaba guardianes físicos, sino que su protección era simbólica, representando el límite entre lo divino y lo humano. Esta visión invita a reflexionar sobre las barreras entre el cielo y la tierra. La espada de fuego que giraba es un símbolo poderoso en el relato bíblico. Representa la intransigencia divina y la imposibilidad de retornar al estado de gracia original. Esta imagen evoca la noción de que ciertos conocimientos o estados espirituales deben ser protegidos de la curiosidad humana desmedida. Los textos bíblicos mencionan a los querubines con frecuencia, otorgándoles un papel central como guardianes del sagrado. Estos seres celestiales son vistos como protectores de la santidad, y su presencia en el relato del jardín del Edén subraya la importancia de mantener la pureza del paraíso perdido. El propósito de proteger el árbol de la vida va más allá de la simple custodia de un objeto sagrado. Simbólicamente, representa la salvaguarda de la inmortalidad y la integridad espiritual. La protección del árbol podría interpretarse como un recordatorio de que la verdadera vida eterna está reservada para quienes siguen el camino divino. Las teorías modernas sobre el mito del árbol de la vida exploran su relevancia contemporánea.
Algunos estudiosos lo interpretan como un símbolo universal del anhelo humano por trascender lo mundano. En este sentido, el árbol de la vida continúa inspirando a quienes buscan comprender los misterios de la existencia y la conexión con lo divino. El mito del árbol de la vida ha sido reinterpretado en tiempos modernos, adoptando nuevas perspectivas que lo vinculan con conceptos de equilibrio ecológico y conexión universal. Estas teorías sugieren que el árbol simboliza la interdependencia de toda vida en la Tierra, resaltando la importancia de cuidar nuestro entorno natural. En la literatura y el arte, el árbol de la vida ha dejado una huella profunda, inspirando obras que exploran temas de creación, conexión y renovación. Desde pinturas hasta novelas, artistas y escritores han encontrado en este símbolo una fuente inagotable de inspiración para reflexionar sobre la existencia humana. Hoy en día, el significado espiritual del árbol de la vida se interpreta como un símbolo de crecimiento interior y conexión con lo divino. Muchas personas lo ven como un recordatorio de la necesidad de buscar armonía y propósito, tanto en sus vidas personales como en su entorno comunitario. El árbol de la vida comparte similitudes con otros símbolos religiosos, como el árbol sagrado en el hinduismo o el Yggdrasil en la mitología nórdica. Estas conexiones resaltan un tema universal de continuidad y conexión espiritual, reflejando cómo diferentes culturas buscan entender su lugar en el cosmos. Investigaciones arqueológicas han buscado rastrear las raíces del mito del árbol de la vida, revelando cómo ha sido representado en distintas civilizaciones a lo largo de la historia. Estos hallazgos sugieren que, más allá de su aparición en textos bíblicos, el árbol ha sido un símbolo de inmortalidad y sabiduría ancestral. Las investigaciones arqueológicas sobre el mito del árbol de la vida han revelado fascinantes conexiones con antiguas civilizaciones. Algunos hallazgos sugieren representaciones similares en culturas mesopotámicas y egipcias, evidenciando un simbolismo compartido. Estas conexiones enriquecen nuestra comprensión del mito, destacando su influencia y persistencia en las creencias y tradiciones de la humanidad. En la Biblia, el árbol de la vida simboliza la inmortalidad, otorgando acceso a la vida eterna. Su importancia es evidente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde representa la esperanza de redención. Este simbolismo resalta la búsqueda humana por trascender la muerte y alcanzar una existencia espiritual plena y eterna. El mito del árbol de la vida sigue siendo relevante hoy, ofreciendo reflexiones sobre la vida, la muerte y la búsqueda de sentido. Su simbolismo perdura en el imaginario colectivo, inspirando a generaciones a explorar su significado espiritual, cuestionando lo efímero y buscando una conexión más profunda con lo divino. La Biblia ofrece diversas citas sobre el árbol de la vida, desde Génesis hasta Proverbios y Apocalipsis. Estas referencias subrayan su papel central en la narrativa bíblica, ofreciendo una visión coherente de su significado espiritual y su importancia en la búsqueda de la sabiduría y la vida eterna. Otros textos religiosos también abordan el árbol de la vida, destacando su presencia en el Corán y la mitología nórdica. Este paralelismo sugiere un arquetipo universal, reflejando la aspiración humana hacia la eternidad y el conocimiento. La comparación enriquece nuestra comprensión del mito y su impacto global. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento representan una dualidad esencial en el jardín del Edén. Mientras que el primero simboliza la inmortalidad y la conexión divina, el segundo ofrece el conocimiento del bien y del mal, planteando una elección fundamental para la humanidad sobre sabiduría y eternidad. Esta dualidad resalta el dilema humano de buscar el conocimiento a costa de la pureza original. Adán y Eva, al elegir el conocimiento, perdieron el acceso al árbol de la vida, simbolizando cómo nuestras decisiones pueden alejarnos de la armonía divina y de la inmortalidad prometida por Dios. La expulsión de Adán y Eva del Edén es un potente símbolo del alejamiento de la gracia y la pérdida del acceso a la vida eterna.
refleja las consecuencias de nuestras elecciones y cómo éstas nos separan de las bendiciones divinas, marcando el inicio del sufrimiento humano. El mito del árbol de la vida es central en la fe cristiana, ofreciendo un mensaje de esperanza y redención. A través de Cristo, se promete un retorno a la vida eterna, haciendo del árbol un símbolo de la promesa divina de restauración y reencuentro con lo sagrado. Las teorías sobre quién protegió el árbol de la vida varían, pero la más aceptada es la de los querubines con una espada de fuego. Esta imagen subraya la santidad del árbol y la imposibilidad de acceder a él sin el permiso divino, preservando su misterio y poder. El mito del árbol de la vida tiene un significado profundo para la humanidad, simbolizando la búsqueda eterna de sabiduría e inmortalidad. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y el deseo inherente de conectar con algo más grande que nosotros mismos. La historia del árbol de la vida ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, inspirando películas, literatura y arte. Su simbolismo resuena en narrativas modernas, donde la búsqueda del conocimiento y la eternidad sigue siendo un tema recurrente que fascina e intriga a las audiencias de todo el mundo. En la ecología moderna, el árbol de la vida representa la interconexión de todos los seres vivos y la importancia de preservar nuestro entorno natural. Este simbolismo nos recuerda que, al cuidar la naturaleza, no solo protegemos el planeta, sino que también garantizamos nuestro propio futuro como especie. La conexión entre el árbol de la vida y la naturaleza subraya la importancia de entender y respetar los ciclos de vida. Nos enseña que la naturaleza es un reflejo de la vida misma, con sus ciclos de nacimiento, crecimiento y renovación, instándonos a vivir en armonía con nuestro entorno natural. Historias similares sobre el árbol de la vida se encuentran en otras tradiciones religiosas, como el Yggdrasil en la mitología nórdica o el Kalpabrixa en el hinduismo. Estas narrativas reflejan una comprensión universal sobre la importancia de la vida, la conexión con el cosmos y el deseo de trascendencia espiritual. La conexión entre el árbol de la vida y la naturaleza resalta la interdependencia de toda forma de vida. El árbol simboliza la fuerza vital que une a los seres vivos, reflejando la armonía y el equilibrio necesarios para la supervivencia del planeta. La naturaleza se convierte así en un santuario sagrado. En diversas tradiciones religiosas, el árbol de la vida aparece como un vínculo entre lo divino y lo terrenal. Historias similares emergen en mitologías de culturas como la nórdica y la mesopotámica, sugiriendo que este símbolo universal representa el ciclo eterno de creación y renovación. El árbol de la vida sigue inspirando a artistas contemporáneos, quienes lo interpretan como un emblema de conexión y crecimiento espiritual. A través de pinturas, esculturas y otras formas de arte, se explora su significado profundo y su relevancia en un mundo en constante cambio, reflejando la búsqueda de trascendencia. Invitamos a los espectadores a profundizar en la rica historia del árbol de la vida. Su influencia se extiende a lo largo de siglos y culturas, ofreciendo una ventana a cómo las creencias antiguas siguen resonando hoy. Explorar estos relatos puede revelar sorprendentes conexiones con las filosofías y valores actuales. Para aquellos interesados en descubrir más sobre misterios bíblicos y su fascinante simbolismo, suscribirse a nuestro contenido ofrece acceso a un mundo de conocimiento. Cada historia es una oportunidad para aprender y reflexionar sobre el legado espiritual que ha moldeado nuestra civilización y continúa inspirándonos.